el momento en que la persona que tiene esa información se va, es que es oro que se pierde, es la base realmente de la empresa que se pierde. Necesito una pieza de conocimiento que te sirve para escalar tu empresa, escalar tus procesos, todo beneficios. Que hay que pensar un poco, con la vista a largo plazo, decir cómo me puede ayudar esto a un futuro, a mí y a todas las personas que vengan detrás. No solamente es evitar dolores, ¿no? y pains, porque es verdad que eso es como muy negativo, sino también pensar en lo muchísimo que podemos ganar como equipo y como empresas. Me imagino a mucha gente también cayendo en el mismo error de documentar cada pequeño paso. Al final lo que documentas son las cosas que se hacen siempre igual, para que siempre se hagan igual de bien. Mira, lo siento mucho, pero Notion está a años luz de cualquier otra solución. A mí me parece de las mejores. En este episodio contamos con Elena Madrigal, experta en la creación de sistemas para equipos de trabajo y uso de no-code para ayudar a empresas y agencias a mejorar sus procesos internos y capacidades. Elena es consultora certificada de Notion y creadora de contenido. De hecho, tiene un curso gratuito llamado Aprende Notion para enseñar los fundamentos y las posibilidades de esta gran herramienta que yo personalmente te recomiendo muchísimo. También escribe Making Process, una newsletter en la que comparte ideas y aprendizajes sobre su negocio, diseñando experiencias de aprendizaje y productos dentro de Notion o ayudando a personas y empresas a mejorar sus sistemas digitales, flujos de trabajo o procesos de gestión del conocimiento. Desciframos a Elena Madrigal. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestra invitada es Elena Madrigal. Bienvenida, Elena. Hola, muchas gracias. Gracias, Carlos, por invitarme. Un auténtico placer. De hecho, tenía muchas ganas de este episodio por dos motivos. Uno, porque solo te veo de vez en cuando en algunos eventos y me parecía muy chulo poder invitarte al podcast. Tenía muchas ganas de compartir un ratito en el podcast con amigos, siempre mola. Y dos, hay una parte egoísta que tengo que reconocer, que es que vamos a hablar mucho sobre documentación, sobre sistemas, y ahora mismo en la empresa Mr. Landon estamos en un momento muy interesante en ese punto y ha sido como ¿quién mejor que Elena para poder preguntarle todo lo que quiera sobre esto? Qué guay, qué guay. Pues me alegro mucho. Igualmente las dos cosas. Me encanta hablar de ese tema y me gusta también hablar con amigos y hablar en otros contextos que no sea solamente el pasilleo, así que fenomenal, con muchas ganas. Venga, pues vamos a por ello, Elena, si quieres. Para situarnos un poquito, a finales de 2020 estabas trabajando como diseñador en una agencia, abandonas en ese lado la agencia y decidiste emprender para enfocarte en el diseño de sistemas y gestión del conocimiento, ¿no? ¿Cómo se produce ese cambio y cómo crees que influyó tu experiencia previa en lo que haces ahora? Bueno, pues el cambio realmente ha sido bastante orgánico porque cuando yo dejé esta empresa lo que me encontré fue un poco en lo alto de la ola de Notion, cuando en Notion todavía estaba empezando a ser bastante conocida y estaba empezando a ser como muy puntera y empezaba a estar un poco de moda y coincidió con toda la pandemia, todavía no habíamos empezado a trabajar, no habíamos vuelto a las oficinas, la gente estaba todavía trabajando en remoto y necesitaban muchísimo, ya no documentar, porque documentar es como es el cherry on top, sino saber lo que se estaba haciendo, lo que estaban haciendo los equipos, lo que estaba haciendo la gente en su casa y saber dónde estaba la información, ¿no? Entonces Notion en ese momento, que lo hizo muy bien, pues como que surgió un poco como la herramienta para hacer eso, para volcarlo todo. En realidad lo que pasa es que la gente la usaba eso, para volcarlo todo. Y era un caos, no entendían nada, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento, no por esas razones, pero empezó a gustarme muchísimo la aplicación, empecé a posicionarme un poco como experta en ella porque empecé a hacer vídeos de YouTube sobre ella y hice el proyecto de Aprende Notion y se dio pues que en ese momento en España era la única persona que estaba hablando de esa herramienta y que realmente pues como que la sabía usar. Entonces me estaban empezando a llamar de empresas para hacer formación. Y en ese momento fue cuando yo dejé la empresa en la que estaba, que no estaba haciendo absolutamente nada de Notion, estaba haciendo eso, cosas de diseño, ¿no? Era diseño, realmente estaba en un departamento de innovación digital. Entonces era diseño y era un poquitito más de cosas. Y cuando me fui de este sitio, pues fue como, vale, ok, ¿cómo puedo aprovechar un poco pues este expertise, este buen posicionamiento donde me he visto, porque realmente yo no hice nada tampoco por posicionarme ahí, sino que simplemente pues la vida me colocó ahí. ¿Cómo lo aprovecho para hacer pues esto para empezar a emprender y montármelo yo por mi cuenta porque me mola este tema? Y así fue un poco, o sea, y luego ha ido creciendo un poco orgánicamente porque al principio no sabía muy bien lo que estaba haciendo, o sea, fue mucho prueba y error hasta el momento en el que estoy ahora, que sí que es verdad que gracias a prueba y error, a ir trabajando con diferentes agencias, también ir trabajando yo conmigo misma en mis procesos, etcétera, y bueno, y yo sé que esto no tiene mucho que ver, pero, o sea, vas a creer que no tiene mucho que ver, pero a mí me ayuda que es tener una newsletter en la que hablo también de esto, también me fuerza un poco a enfrentarme a estas ideas
y a desarrollarlas. Entonces es verdad que me he ido dando cuenta de que se me da muy bien Notion y se me da muy bien diseñar sistemas o entornos digitales dentro de esta aplicación, porque era lo que hacía en las otras empresas. O sea, como diseñadora lo que hacía era investigar, saber quiénes eran las personas que iban a usar un producto, una página web, ver cómo se tenían que mover por esa página web, por esa aplicación, diseñar los flujos de navegación que les permitieran hacer lo que necesitaban hacer y luego pintar las pantallas para que pudieran hacerlo. Y Notion es bastante parecido a eso, ¿no? Entonces, a mí se me daba muy bien la arquitectura de la información. Yo realmente en algunas empresas lo que hacía es estaba especializada 100% en arquitectura de la información, no tanto en lo que es pintar la pantalla, sino en organizar la información para que luego se pudiera pintar bien. Y me he ido dando cuenta de que se me diera también eso y que me gustara tanto, pues me ha hecho luego ser buena diseñando eso en Notion, porque es un thinking muy parecido. Claro, al final ese bagaje que tenías con proyectos en la anterior agencia, todo ese aprendizaje lo has podido volcar a la hora de, por ejemplo, organizar un Notion para montar sistemas o procesos. Claro. En este caso, para empezar a meternos ya un poco en harina con una buena base, si alguien nos está escuchando, ¿vale? Hablando de esto y nunca ha escuchado nada o le suena esto un poco a chino, o dice, yo en la agencia es que no documento ni tengo sistemas, ¿tenemos alguna definición de andar por casa? ¿Cuál sería la definición correcta de sistemas? ¿Qué es para ti un sistema? Para mí un sistema, bueno, existen como dos, yo siempre hablo, hay dos definiciones distintas, ¿vale? Yo hablo de las dos. Un sistema realmente, la mayor parte, o sea, la gente que entiende un sistema es como una metodología, una serie de pasos para realizar un proceso, ¿no? O sea, una metodología que tiene una serie de pasos ordenados y eso forman un sistema. A mí me gusta hablar de sistemas complejos, que tiene una definición un poco distinta, que es como el conjunto de elementos que están interrelacionados y conectados entre sí y que juntos consiguen un objetivo. Cuando yo hablo de diseñar sistemas, por ejemplo, de gestión del conocimiento dentro de una empresa, sí que, o sea, no me refiero tanto a la sistematización de un proceso, que sí, sino que me refiero a diseñar ese sistema, ese ecosistema, ese entorno digital que tiene en cuenta una serie de elementos. Esos elementos son la información, los procesos, las personas, o sea, todo lo que forma parte de una empresa o de una organización y cómo se conectan unas cosas con otras, cómo las personas documentan procesos, cómo esos procesos luego contienen información y cómo están conectados estos elementos para conseguir un objetivo que es capturar el conocimiento de una empresa, ampliarlo, transmitirlo, etcétera, pues para conseguir pues, los objetivos de la empresa, que es pues, que ese conocimiento les ayude a alcanzar los objetivos de la empresa. Uh-huh. No sé si... Has mencionado ahora... Sí, no, está perfecto, yo creo que está clarísimo. De hecho, has mencionado ahora documentación de procesos, por lo que... Pero claro, entiendo que la documentación de procesos es solo una parte de los sistemas, ¿no? No es lo mismo que sistemas, que he visto mucha gente como que confunde, llama lo mismo sistemas como documentar, y realmente no. Sistemas, por lo que acabas de decir, es todos los pasos, obviamente esos pasos irán apoyados por una documentación. Eso es. O sea, la documentación es un elemento. O sea, y una documentación, ya te digo, dependiendo de si estamos hablando de lo que es el sistema de gestión del conocimiento de la empresa, es en realidad, o sea, y lo voy a hacer aplicándolo a Notion, es toda esa documentación, pero también los hábitos del equipo a la hora de capturar esa información, cómo documentan, cómo tienen que escribir los procedimientos, cómo luego optimizan esos procedimientos, cómo comparten esa información, cómo se transmite, etcétera. Todo eso forma parte del sistema de la definición de sistema que digo yo, o sea, pensando como en ese ecosistema, en ese entorno digital, ¿no? Para mí eso es un sistema de gestión del conocimiento. Y luego está el decir, pues yo tengo, por ejemplo, un proceso de, digamos, creación de contenido, voy a sistematizarlo lo máximo posible para facilitarlo, para optimizar este proceso, pero es un poco, es distinto, ¿eh? O sea, sí, eso sería ya como una segunda fase de optimización de tus procesos, ¿no? Pero primero, oye, tengo claro mi sistema y la documentación. Oye, esto que estoy haciendo siempre, puedo hacerlo de forma a lo mejor más óptima, intentar mejorar la productividad, ¿no? Etcétera, y ya veo cómo optimizarlo, pero como tú dices, eso sería ya una segunda fase de mejora de ese proceso, ¿no? Eso es, del proceso que forma parte del sistema. Es que al final, ya te digo, estamos tratando con dos definiciones diferentes. Lo normal, o sea, a mí esto es porque me gusta pensar, pues eso, el pensamiento sistémico y tal, y yo lo he llevado un poco a mi terreno y a mi trabajo y me gusta esta narrativa. Pero realmente lo normal es hablar, o sea, de la definición de sistema, de sistematizar un proceso, o sea, de descomponerlo en pasos y que sea fácil, pues una cosa que podría llegar a ser complicada, hacerlo lo más eficiente posible. Vale, vamos a suponer...
Nos ha quedado claro que es un sistema y ahora alguien nos está escuchando y está diciendo eso es lo que yo quiero para mi agencia, quiero empezar a implementar sistemas. ¿Hay algo que deberíamos tener en cuenta antes de empezar a montar un sistema o siquiera planteárnoslo? Muchas cosas, o sea, realmente un montón de, o sea, para hacerlo bien habría que tener en cuenta quién lo va a usar, quién son las personas que van a usar este sistema, cómo es la estructura de ese equipo, de esa empresa, con qué tipo de información se trata, porque claro, cuando pensamos en información o documentación, pues a lo mejor solamente pensamos en procedimientos, pero son emails, son información, son imágenes, o sea, todo lo que son las cosas que contienen información de cualquier tipo con los que trata una empresa y que le ayuda a realizar una serie de objetivos, ¿no? Esa información, cómo viene, si está, pues, si tiene imágenes, si solamente es texto, si son bases de datos, cómo está estructurada, cómo está formateada. Todas esas cosas son las que luego nos van a ir permitiendo decir, vale, pues, o sea, así es como categorizamos este tipo de información, quién necesita tener acceso a la información, cómo la voy a hacer, cómo la voy a poner disponible, si va a ser como un pool donde esté ahí toda la información, lo que sería la típica wiki de esta es nuestra wiki y aquí está toda la información de toda la empresa y ahí tú te apañes, o vamos a tener una aproximación distinta de solamente te voy a dar la información que necesites en cada momento para hacerla más relevante para ti, porque este es también como un factor importante, que al final la información, si no es relevante, si una persona no encuentra la información que tiene a su alrededor relevante, no la puede hacer accionable, es muy difícil convertirla en conocimiento, es ruido, y eso lo vemos cada vez más, o sea, que estamos como rodeados de información, pero realmente no somos más sabios, no sabemos más, porque esa información no le conseguimos dar significado más allá de, pues, la información que tenemos ahí a nuestra disposición, pero si no sabemos cómo la podemos usar o en qué nos puede ayudar en nuestro trabajo, en este caso, en el contexto del trabajo, realmente es ruido. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy a hacer esta información para que sea lo más relevante posible en el contexto necesario y para cuando las personas la necesiten, pues eso, en ese contexto justo, ¿no? Tiene intríngulis. Por eso es verdad que es muy parecido a diseñar una web, en realidad. Vale. O sea, estaba pensando, digo, claro, igual la pregunta ha sido demasiado abierta, seguramente. Claro, en un proceso tan grande. Claro. Claro, entonces vamos a ver si podemos ir afinando un poco más, pero vale, estoy pensando, a lo mejor hay gente que tiene muy claro qué es lo que necesita porque ya he escuchado hablar de esto, a lo mejor hay otras personas que dicen, pero esto a mí me suena, yo esto no lo necesito, yo conforme estoy me apaño. ¿Podríamos destacar algunos para los que no están convencidos del todo, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios o incluso qué problemas evita el hecho de tener sistemas y una buena documentación para esos sistemas o procesos? Sí, primero, o sea, por pura supervivencia, porque al final, pues eso, toda esa información que normalmente reside en la cabeza de la gente, si no conseguimos ampliar esa información y convertirla en conocimiento, pues es verdad que viviendo en la era de la información en la que vivimos, esa empresa casi inevitablemente se va a quedar un poco atrás porque no está aprovechando el conocimiento que existe en la cabeza de las personas, y que luego cualquier persona se va, o sea, que trabaja en esa empresa se va con todo ese conocimiento en su cabeza, y eso es conocimiento que se va directamente por la puerta. O se pone enfermo o no puede seguir, o sea, tú no puedes llamar a esa persona, no le puedes preguntar cómo se hace esto, dónde está esta información. Es que es oro. O sea, realmente la documentación, cómo se hace algo en una empresa, cómo se hace algo o eso, o sea, o cómo hemos aprendido a lo largo de los años a mejorar nuestros procesos, si eso luego no queda escrito, en el momento en que la persona que tiene esa información se va, es que es oro que se pierde. O sea, es la base realmente de la empresa que se pierde. Pues cómo mejoramos el servicio al cliente si eso solamente lo hacen 3 personas y esas 3 personas en algún momento no están, es oro que o sea, yo no concibo no tener ese tipo de cosas documentadas, aunque yo sé que cuesta, porque es verdad que es como que trabajo que no es no tiene un retorno inmediato. Lo que te va a hacer es que pues eso, que no te quedes atrás, que puedas sobrevivir a lo largo de los años, y que si la gente se va, pues que no se vaya con ese conocimiento e ir mejorando. Perdón. No, que creo que... No, perdón, nada, si soy aquí el que está interrumpiendo. Me imagino, claro, esto que has mencionado de una persona que se va y se queda con ese conocimiento, o sea, lo estoy pensando y me juego el cuello a que eso pasa ahora mismo en todas las agencias o empresas, es mucho más habitual de lo que nos pensamos, y, ostras, es que yo mismo lo pienso, digo, cuántas cosas que me creo que, si esto, pues si ya lo sé yo, ya, pero es que déjalo ahí, aunque sea simplemente, aunque yo no me vaya, para que no me estén preguntando
constantemente, para que no siempre Claro. acabe yo siendo un cuello de botella, para que el resto del equipo tenga las mismas referencias que yo, para que puedan haber roles distintos, para que mi empresa pueda tener una metodología para detectar errores porque otra persona me da feedback, ¿no? O sea, al final Claro, hay una claro. cantidad de beneficios o problemas a evitar con todo esto. Es escalar o no escalar, pero eso te pasa en agencia y te pasa incluso yo trabajo, pues, o sea, doy servicios, pero al final soy solopreneur. Yo misma, cuando llego doy con un proceso o algo que me ha costado mucho hacer, no lo apunto, aunque luego lo haga una vez al año. El tiempo, por ejemplo, pues a mí me pasa mucho con el tiempo que pierdo. Y Dios mío, el tiempo que pierdo en volver a intentar acordarme de cómo hice esto, de todo el razonamiento que hay detrás, porque además ya si nos ponemos exquisitos, y yo cuando documento ya me pongo exquisita, no solamente documento los pasos, sino que explico por qué ese paso, por qué hacemos una cosa y por qué hacemos otra. O sea, el tiempo que te ahorra una vez al trimestre, el tener todo eso documentado para no tener que estar comiéndote otra vez la cabeza de cómo lo hiciste, o si yo en algún momento quiero eso, delegarlo, o sea, contrato a alguien, un asistente virtual, y no le quiero explicar, y no quiero que las horas de mi vida, que es necesario, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor no quiero pasar tantas horas explicándolo, si eso ya lo tengo documentado, eso es información que tiene esa persona y puede trabajar sin que yo esté ahí. O sea, es escalar a todos los niveles. Sí, es un tutorial luego, ya. Claro, es un tutorial que luego pues, eso se convierte en un bloquecito, en una pieza de conocimiento que te sirve para escalar tu empresa, escalar tus procesos y, o sea, por esa parte es todo beneficios. Y a mí además me gusta también que pues esa parte de encima, mientras yo estoy escribiendo esto, mi propio pensamiento se aclara, lo estoy entendiendo yo mucho mejor y que esta es otra cosa que también cuando documentamos una cosa no vemos el retorno inmediato, como una manera de hackear ese thinking, ese pensamiento, es decir, es que realmente si tú escribes esto, probablemente incluso veas gaps y veas fallos en este proceso o en esto y te ayude a mejorarlo directamente mientras lo estás escribiendo. Hay que bloquear tiempo para documentar. Forma parte del trabajo. No, pero esto que acabas de decir me acaba de gustar mucho. De hecho, me están entrando unas ganas ahora mismo de documentar, ¿no? Pero es que... no, pero es verdad que muchas veces yo creo que la mayor excusa que suele poner la gente es, bueno, con todo lo que tengo que hacer, como si tuviera yo tiempo para esto. Pero uno, es verdad que no había caído en esa parte de, es que probablemente el mero hecho de parar tu momento a reflexionar cómo lo estás haciendo, te vas a dar cuentas conforme lo escribas de decir, ostras, es que como esto se lo tengo que explicar a alguien, no tiene sentido, porque no lo hacemos de otra manera. Eso una. Y luego coincido totalmente contigo con el ahorro real de tiempo. Además, la semana pasada me pasó con un cliente una integración con PrestaShop para una actualización automática de stock que hubo, y creo que es de las pocas cosas que en su momento fue un lío y dije, espérate, esto me lo voy a dejar bien escrito, todo cómo se ha configurado, lo que he hecho, por qué, quién era la persona que me pasaba el fichero con el stock de los productos, tal. Y claro, pasó año y medio, algo se fastidió la semana pasada y dije, ostras, claro, en otras ocasiones me imagino mucha gente diciendo, voy a mirar en el correo a ver qué le dije, a ver si encuentro, y dije, no, espérate, yo esto me lo guardé, me fui y cuando vi toda la documentación fue como vale, es que han cambiado esto, alguien ha tocado aquí y esto se ha desconfigurado, lo volví a configurar y en 5 minutos estaba hecho. Y fue como ¿qué? Auténtica maravilla. ¿Cómo me alegro de ese Carlos del pasado de que tomara esa decisión? Quisiste mucho, a que quisiste sí, eso a mí me pasa mucho. ¿Cómo quiero a mi yo del pasado? Sí, no, 100%, pero de verdad. O sea, además es que te ahorra muchísimo tiempo, que parece una tontería, pero que es importante, porque es como lo de automatizar, de voy a pasar el tiempo que tardas en automatizar una tarea, o sea, cuéntala de veces que tendrías que hacer esto si no lo automatizaras y verdaderamente te compensa. O sea, yo lo primero que recuerdo a nivel de negocio mío de solopreneur que documenté fue dónde tenía que descargar los recibos de la cuota de autónomos, porque nunca sé dónde están, y era como, jolín, es que en el momento en el que lo documenté, pues que tardo muchísimo menos en buscarlos, porque además es que, o sea, no tenemos la cabeza para estar recordando ese tipo de cosas. Entonces, porque lo ideal es que estemos haciendo trabajo que tiene un poquito más de carga y que sea mejor trabajo, ¿no? Un poco más de deep work. Entonces, el poder descargar toda esta información que está mucho mejor puesta en un papel, y porque además es que en el momento en el que está puesto en un papel, pues eso, puedes compartirlo, lo puede hacer otra persona, tú puedes dedicarte directamente a otra cosa, y todo ese proceso de rememorar y de resurgir esa información después, o sea, es todo beneficios. Yo sé que no es, porque yo lo entiendo, sé que no es sexy y que a nadie le apetece, pero de verdad que hay que pensar un poco, o sea, con la vista a largo plazo, decir cómo me puede ayudar esto a un futuro, a mí y a todas las personas que vengan detrás, porque también es un acto un poco de
de ayuda para las personas eso, que vengan detrás. Si yo me voy de aquí, no me van a llamar, no me van a estar llamando, no me van a estar mandando mensajes, no me van a estar mandando emails de dónde estaba esto, oye, ¿cómo hacías tú esto? No, o sea, es que me puedo ir, tú no, porque es tu agencia, pero una persona que a lo mejor documenta algo y dice, bueno, yo me voy aquí dentro de 3 meses, nadie me va a llamar, o no me voy a ir con la carga de conciencia de les he dejado ahí con un marrón, no sabe cómo se hace nada, ¿no? Porque está todo perfectamente documentado, todo bien, y estás ayudando a la gente que va detrás de ti y te has ayudado tú también. Es Total. maravilloso. Y Elena, no sé si tiene sentido, pero ¿existen tipos de sistemas o procesos? No sé, porque yo estaba pensando en los operativos más del día a día, pero no sé si también suelen haber estratégicos, ¿no? Como una capa superior. O sea, no sé si hay como una definición o categorización o realmente es un variado. La hay. Yo no me la sé. ¿Vale? O sea, no me la sé, pero sí es verdad, efectivamente. O sea, una cosa es documentar, por ejemplo, un proceso operativo, el típico proceso que va por pasitos. Yo también genero documentación que lo que son mapas de procesos, que son más visuales. Cuando un flujo es un poquitito más complicado, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona paga? Pues pasa todo esto, se dispara esta automatización. Por este otro lado pasa no sé qué. A la persona va a ver esta página que llega a esta página gracias a todo esto, y que son como muchas capas de interacción y hay como muchos agentes y muchos agentes involucrados, pues el cliente, tú, automatizaciones, etcétera. A mí me gusta documentar eso visualmente porque se entiende mucho mejor y porque o sea, como te da como mucha claridad. Y esto sería otro tipo de proceso y otro tipo de documentación distinta. Y luego están los documentos que recogen a lo mejor los principios de una empresa, que realmente eso sería como el documento base de nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores. Eso también es un documento operativo, ¿no? O sea, no te cuenta cómo se hace una cosa, pero te está contando por qué se hacen las cosas así, ¿no? Hay un libro que ahora mismo creo que se llama Work the System, que sí que es verdad que aterriza todo esto un poco más de por qué documentar, por qué sistematizar todos los procesos de una empresa, e incluso te baja a tierra los diferentes tipos de documentos que puede tener una empresa, ¿no? Y quiero recordar que el más importante es el de la visión, ¿no? O sea, esta es la visión de esta compañía y porque creemos en esto y porque esta es nuestra misión y nuestros valores, trabajamos así. Y esto ya se despliega en documentos más operativos de por qué hacemos estas cosas, y luego están los checklists. Hay muchos, la verdad. Ya te digo, yo no me los sé todos, pero sí que es un poco... y también yo que me dedico un poco a esto, hay empresas en las que los uso todos y otras empresas en las que no me hace falta, ¿no? O sea, pues igual una con un checklist te apañas y otra, como tiene muchos procesos y tiene eso como muchos agentes involucrados, pues necesitas crear más mapas de procesos, depende un poco de las necesidades. Por eso a mí me cuesta mucho como decir, y esto se hace así, porque realmente es una cosa tan personal. Que bueno, está muy, personal. muy vivo y que depende de cada empresa, ¿no? Y al final, Claro, imagino y de que sus además que tiene que ir procesos. variando. Ok, Eso es, sí, sí. entendido. Y cuando te enfrentas a la hora de implementar un sistemas en una empresa, ¿cuáles serían los mayores desafíos? Porque yo ahora mismo estaba pensando, antes mencionábamos lo de, ostras, que es que toda la información la tiene un tío en la cabeza y a ver ahora para coger a esta persona. No sé si los desafíos son detectar quién tiene la información, poner orden en el caos hasta dar con un esquema o estructura que sirva a la empresa. ¿Cuáles son los retos más fuertes cuando decimos, venga, voy a montar un sistema? ¿Para mí o para la empresa? Porque para mí son Bueno, muchos. a Sí. ver, imagino que una empresa o una agencia ahora que nos está escuchando y se quiere poner con ello, dices, oye, cuidado que lo que yo me suelo encontrar se suele cumplir, que, ostras, hay mucho caos y cuesta, hay que tener paciencia hasta que damos con una estructura más o menos clara, o no lo sé, o lo que os ocurre es que no sois Bueno. consciente de la cantidad de información que tiene la gente en sus cabezas y os vais a quedar con información fuera que no sois conscientes de que existe dentro de la empresa, hasta que la Eso, perdéis a lo mejor. claro, eso total, eso suele pasar. Aquí es verdad que yo te puedo hablar desde mi perspectiva, que al final es la perspectiva de una persona que lo ve todo. Que Vale. es que normalmente sí que me ha pasado de que toda la información reside en una sola cabeza. Entonces, para mí el reto está en poder disponer de esa cabeza todo el tiempo que yo necesito para que me lo vuelque todo, porque muchas veces, claro, o sea, si solamente lo tiene una persona, pues es que yo dependo de esa persona para poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí el reto está ahí en que esa persona pues me lo cuente bien y claro, que me lo cuente bien, que no se deje nada, etcétera, etcétera. Para mí ese es un gran reto. Para la empresa es eso. O sea, muchas veces, siempre, nunca suelen ser conscientes de la cantidad de información que están en las cabezas o que está por ahí pululando, ¿no? De que ni siquiera, bueno, si está en las cabezas, ¿no? Pero en conversaciones, en los emails, es que no había tenido en cuenta esto, es que aquí también se genera documentación, información y no lo había tenido en cuenta. Nunca somos
Es que incluso me implico yo, porque yo tampoco creo que soy consciente de toda la información y toda la documentación que genera y que genero yo en mi negocio. No lo somos hasta que no te sientas y empiezas a sacarla y empiezas a hacerte todas esas preguntas. Yo te digo, es muy parecido a como cuando diseñas una web y no tienes y te vas dando cuenta de todos los casos de uso, todos los sketches, todas las cosas que pueden pasar, todas las cosas que pueden salir mal, que hasta que no te sientas y empiezas a mapearlo y lo pruebas otra vez y salen las cosas mal, no te das cuenta de todo lo que hay ahí. Precisamente por eso es tan importante empezar cuanto antes, ¿no? Porque menos deuda documental y más fácil que vaya saliendo todo. Y adquirir un poco la cultura, pues esto de documentar. Total. Joder, es que solo de pensarlo me entran escalofríos, ¿eh? Pienso en todo el equipo de Mr. Landon, que imagino que le pasará a cualquiera. Digo, estoy convencido de que hay muchas cosas que están en el correo, en una interacción con un cliente, en alguien que sabe hacerlo y nunca se ha parado y yo no sé, lo asumo de una manera y realmente es de otra. Sí. Pero, sí. O sea que, es que conforme terminemos de grabar, vamos, me voy al Slack corriendo y decir, chicos, reunión de emergencia, que aquí hay que empezar a cambiar cosas. Qué guay, la verdad. Seguro. Es que sí. Es que claro, es que al final todos los días estamos generando conocimiento. Es claro. Una pena, porque es verdad que muchas veces dices, bueno, esto igual no vuelvo nunca a ello, pero en el momento en el que quieres volver y no puedes, la rabia que te da eso y sobre todo la ventaja competitiva que te da el tenerlo, el guardarlo. O sea, y yo lo noto mucho en eso, en lo que hago yo cuando el contenido que creo, las cosas que escribo, ya no solamente para mi negocio, sino las cosas que pongo por ahí. Es decir, es que todo esto lo tengo guardado, el poder luego usar esto y reutilizarlo, porque también es información, también es conocimiento, o sea, te da una ventaja competitiva el no haber dejado eso, pues eso, en un cuaderno, sino ponerlo ahí para que la gente lo pueda usar. Es sacar provecho un poco de la mente colmena de toda la empresa. O sea, no solamente es evitar dolores, ¿no? y pains, porque es verdad que eso es como muy negativo, sino también pensar en lo muchísimo que podemos ganar como equipo y como empresa si empezamos a aplicar y a implementar esta cultura de documentar. Claro, y estábamos hablando, fíjate, de cultura de implementar, involucrar al equipo, y lo primero que he pensado es, digo, ¿te has encontrado alguna vez con reticencias en equipos a la hora de introducir rutinas de documentación, un nuevo sistema, etcétera? Porque a veces pienso que lo más difícil es precisamente convencer a tu equipo de que esto es necesario, pero muchos lo ven como un aumento de la burocracia y más trabajo en lugar de un alivio que a medio plazo, cuando vuelvas a necesitar muchas de estas cosas, vas a decir, menos mal que lo hice, que ya hemos puesto el ejemplo antes. Sí, totalmente. Normalmente, además, es que ahí es donde se ven los mayores retos. Justo el otro día estaba pensando en esto. Es una solución, no es una solución técnica, sino que es una solución de tipo adaptativo, que no sé si sabes la diferencia entre las dos, pero las soluciones técnicas son esas soluciones que dices, puedo llegar y lo implemento de manera fácil, la gente lo acepta porque es una cosa como muy sencilla de hacer. Una solución o un reto adaptativo son esos que te cuestan un poco más porque van un poco a la cultura de la empresa, remueve un poco en los hábitos y cuesta mucho más implementarlo porque tienes que hacer ver a la gente todos los beneficios y tienen que cambiar un poco el chip. Y además es que es una cosa que tiene que salir de cada persona, o al menos como yo lo veo, no puedes llegar e implementar de arriba abajo esto, sino que en realidad lo ideal sería que emergiera de que las personas vieran verdaderamente el beneficio de hacer esto y les saliera un poco solo, no, pero que les saliera pues de manera voluntaria pero cuesta, a veces porque es generar una chispa que prenda, ¿no? Me lo estaba imaginando, seguro que hay mucha gente diciendo, pues lo voy a documentar todo, y a lo mejor es, oye, empieza por algo más básico y a nada que ya solo una persona del equipo le resulte beneficioso, esa persona ya dirá, voy a empezar a documentar más. Y cuando el del compañero de al lado, que es de otro departamento, su compañero le diga, ostras, hemos empezado a hacer esto en mi departamento y no veas qué bien nos va ahora. Al final es como un efecto bola de nieve, ¿no? También que se puede producir dentro de la empresa. Claro, 100%, sí. Y es muy interesante lo que dices de no documentarlo todo, porque muchas veces no es necesario. O sea, es verdad que a veces yo lo veo menos, pero sí que es verdad que he visto personas que de repente como que sienten la necesidad de documentarlo todo. Yo no sé si es porque se emocionan o porque les gusta, y luego eso pues se puede desinflar muy rápidamente, o muchas veces verdaderamente a lo mejor es tiempo que estaría mejor invertido en otra cosa. Pero cuando una cosa te sale bien, ¿no? O sea, cuando tú has dado ya con un proceso y dices, es que esto ha salido bien o esto me ha costado mucho hacerlo, ese es un buen momento para documentar eso. Porque si te ha costado
costado mucho hacerlo, probablemente te vuelva a costar mucho dentro de un año o le pueda costar a tu compañero, y eso ya es un buen momento para documentar. No hace falta documentarlo todo, pero sí que es verdad que a lo mejor ir generando un poco esa percepción y esa habilidad para detectar qué es algo documentable y qué no. Pero esto también depende mucho de la estructura de la empresa, la estructura interna, de cómo se decida implementar este sistema de gestión de conocimientos, y eso sí va a ser pues más de arriba abajo. Yo, por ejemplo, estuve en una empresa antes realmente lo interioricé gracias a haber trabajado en esta empresa, que era como muy estricta con el tema de la documentación, y era, ¿Vale? o sea, tú llegabas ahí y cuando llegabas tenías que leerte toda la documentación que tenían, y también pues reglas, o sea, tenían ahí como una de las reglas era lo documentamos todo. Entonces, pues eso, estaba implementado de arriba abajo, pero bueno, pues todo el mundo documentaba. A nadie nos apetecía, nadie quería, porque la mayor parte del tiempo era como esto, pero sí que es verdad que se veía, y luego yo lo noté muchísimo cuando me fui de ahí, el decir, Dios mío, ¿cómo funcionan el resto de las empresas que no tienen esto implementado? No tienen Lo de esto. documentar, sí. O sea, ¿cómo escalan? Y he de decir que en este sitio, o sea, yo cuando estaba ahí éramos como 12 personas, y en pandemia, o sea, cada uno en su casa escaló un equipo de 60 o 70 personas, porque tenía una documentación exquisita, Claro. porque toda la empresa estaba escrita. Entonces, no hacía falta realmente nadie ahí. O sea, el trabajo estaba puesto pues ejecutando y generando valor, pero no en explicar los procesos, dónde guardamos esto. Ahí nadie perdía tiempo haciendo eso porque estaba todo escrito. Era... Qué bueno. Y Claro. bueno, ya que me has mencionado esto, creo que la pregunta del millón está clara, y es de ¿cuándo tiene sentido documentar? Porque de la misma manera que seguramente consumimos información en exceso con la que luego no hacemos nada, o lo típico de hacemos muchos cursos que luego no aplicamos, me imagino a mucha gente también cayendo en el mismo error de documentar cada pequeño paso. Y a lo mejor este ejemplo que nos has puesto, oye, pues mira, pues por exceso les fue muy bien, pero probablemente para la mayoría de las empresas tampoco es necesario absolutamente todo. ¿Cuándo tiene sentido? Pues a pequeña escala, yo diría, así como para empezar, cuando a lo mejor te ha costado hacer mucho una cosa y te ha salido bien y tú has detectado que ese proceso está bien, está más o menos refinado, lo documentas para pues, que otra persona lo pueda ver. Y eso como a pequeña escala, en plan que salga de mí, he hecho esto, he ayudado a este cliente a hacer esto y creo que esto ha salido bien, lo voy a documentar para la próxima vez. Y luego procesos que en general funcionen, pero a nivel interno de la empresa. Por ejemplo, yo sé que esto, o sea, claro, pues son diferentes tipos. Esto tiene más que ver con cómo funciona una empresa y no tanto un procedimiento concreto, sino, por ejemplo, y pienso en el caso de esta empresa en concreto, estaba documentado hasta pues dónde guardábamos toda la documentación de todos los proyectos, cómo la guardábamos, en qué carpeta ibas a encontrarla, por qué estaba guardado así, las presentaciones, cómo se tenían que hacer. Creo que era hasta el punto de si tú vas a una reunión, pues esto es lo que tienes que hacer, y alguien tuvo que hacer eso, bendito sea, no recuerdo quién fue. Es verdad que en esos casos es verdad que, y yo siempre lo digo, lo digo porque además lo sufro, es importante contar con una persona que a lo mejor, o sea, que parte de su rol sea el Knowledge Manager Specialist, que es la persona pues, que al final recoge toda esa información y todo ese conocimiento de una empresa y lo pone por escrito para ayudar al resto del equipo a escalar y a ser mejor y a mejorar en sus procesos y a poder centrarse en lo que de verdad se tienen que centrar. Para mí eso sería lo ideal, ¿no? Y en este caso fue una persona pues, la que hizo todo eso, pero todos veíamos beneficio en aquello. O sea, y es verdad que yo recuerdo la primera vez fue como, Dios mío, esto está todo documentado, pero ¿dónde me he metido? Pero es verdad que ahora lo pienso y digo, es que eso de ir a una reunión, claro, cuando lo has hecho 2 veces ya no necesitas mirar la documentación, pero a mí nadie me decía lo que tenía que llevar a la reunión. También es verdad que era como pues muy de marca y muy de esta empresa, pues... O sea, sí que es verdad que era famosa por tener estos procesos también documentados y eso se permeaba en todo lo que hacía y en toda su presencia, y tú ibas a las reuniones con el logo de la empresa. No, es que eso es lo que estaba pensando, que, a ver, probablemente yo ahora lo pienso y digo, documentar cómo debes o ciertos comportamientos dentro de una reunión probablemente sea un nivel muy pro de documentación y de procesos, ¿no? Pero un compañero que recuerdo que siempre me decía que trabajaba en una cadena de hoteles así como con mucho prestigio y claro. Me imagino, claro, esas formaciones que te dan previamente y te dicen, oye, cuando un cliente tal, en la recepción se le trata de esta manera, cuando esto tal, nosotros siempre pones por delante, eso mismo lo puedes tener por escrito y simplemente tenerlo en cuenta. A lo mejor, en vuestro caso era, pues tienes que empezar la reunión siempre, no lo sé, me la voy a inventar, preguntando qué tal le ha ido la semana o cómo va y no sé qué, porque rompe el hielo. Me lo invento, pero claro, ya lo estandarizas y dices, oye, es que en esta empresa todo el mundo empieza así de majo una reunión, ¿vale? No puedes llegar estresado.
Claro, pero es que es eso, o sea, y esto, ¿sabes cuando estábamos hablando antes que como los tipos de documentación? Claro, esto a lo mejor no sería así es como se hacen las reuniones como un checklist, Claro. sino esto, o sea, esto es lo que caracteriza a esta empresa a la hora de tener sus reuniones y es más un documento operativo de así es como operamos en general, no es como así hacemos este proceso o esta tarea en concreto, que eso sí que sería pues el típico checklist, sino esto somos nosotros. O sea, nosotros somos así y vamos a las reuniones así y hacemos las presentaciones así y esta es pues un poco, así es como nos caracterizamos, porque así es como se llega a la excelencia en realidad. O sea, cuando yo lo veo mucho en las series y las películas de chefs, de cocinas, de cómo funciona un equipo de cocina, en realidad es así, todo es con checklist, todo es como con procedimientos súper bien desglosados, porque al final es, o sea, es como, y siempre son los mismos platos, los mismos ingredientes y tienen que estar siempre, o sea, el proceso está completamente perfectamente bien refinado, entonces merece la pena que eso se quede documentado y así es como se llega a esa excelencia. A nivel de platos, a nivel de ingredientes, cómo construyes esos platos, pero también el servicio que das, ¿no? O sea, de cara al cliente. No sé si has visto la serie de The Bear. Sí, estaba pensando, cuando me has dicho cocina, pensar lo mismo, ¿no? Todos dándose gritos y luego como poco a poco van estructurándose. Sí. ¿Sabes el capítulo en el que el de los tenedores, ¿no? En el que el primo pues como que se acaba el capítulo pues inyectado con estos principios de cómo será un buen servicio, pues es exactamente cuando se va lo al mismo. otro restaurante a aprender, sí, total, Eso 100%. Estaba Es pensando un en los ejemplo checklists. perfecto, el de los chefs, el de las cocinas. Perdona. Muy bueno. No sé si me lo voy a inventar, porque lo tengo así como muy de pasada, pero no sé dónde leí, y ya digo, probablemente me lo estoy inventando, pido perdón a todo el mundo que nos está escuchando. No sé si era Airbus o algo con un tema de pilotos, que el mundo de los checklists como que son unos procesos que como que inventaron ellos. Era algo como que, oye, que es que un piloto cuando se sube a un avión no tiene que pensar, tiene un checklist muy bien definido. Exacto. Y tiene que comprobar presión de la cabina, esto está cerrado, presurización de las puertas, no lo sé, lo que haga cada piloto, ¿no? En su caso. Pero es como es que no hay margen a la improvisación de ningún tipo y ahí es súper importante. O sea, y está todo ya predefinido. Y creo que no sé si por ahí aparecieron los checklists con el tema de pilotos. Yo lo he oído también, no te lo has inventado, o nos lo hemos inventado vale. Sí, creo que hay un libro, me parece, que trata sobre esto, sobre que sí, o sea, al final, o sea, tu carga mental no se puede ir a esto, o sea, esto es como, esto está hecho, esto está hecho, ok, además eso lo tienes que marcar y esa es la finalidad, que la carga mental no se vaya a eso, sino a hacer tu mejor trabajo. Total. Y Elena, vale, estaba pensando yo donde más me ha atascado cuando lo he intentado, porque yo he hecho mis pinitos, bueno, hablamos de documentación y sistemas, lo podríamos llamar como el cerebro digital, ¿no? El segundo cerebro se le suele llamar muchas veces, por lo mismo, ¿no? Para una agencia o a nivel personal, como cada uno quiera. Y donde yo me he dado cuenta que siempre más me atasco es a la hora de categorizar, o sea, nunca sé hasta qué punto atomizar o estructurar la información. Y me lo explico, ¿no? Tú a lo mejor decías ahora, con el ejemplo de las reuniones que hemos puesto, oye, pues eso no quiere decir que hubiera un proceso de cómo son las reuniones, sino que estaba en lo de cultura. Y claro, eso me pasa a mí mucho, no sé, ya te digo, si pongo como ejemplo Mr. Landon, voy a pensar en un caso real. Oye, pues nosotros hacemos mucho marketing de pago, ok. Y muchas veces pensaba, oye, a la hora de pedir las creatividades, que suelen tener estos requisitos de tamaños, de imágenes que necesitamos para las plataformas, ¿esto dónde va? En creatividad, esto va en publicidad de pago, esto va en el setup, que es un trozo de cuando empezamos a montar publicidad de pago. O sea, nunca sé cuántas categorías crear, en fin, creo que es como mi mayor tope, ¿no? A la hora de enfrentarme a un folio en blanco de este tipo. Interesante. En este caso yo lo tendría que ver cómo tratáis realmente con esta información. No sé si te va a ayudar lo que te digo, pero sí que hay un framework que es conocido y ya tirando de lo del segundo cerebro, lo del cerebro digital que has dicho tú, por si la gente no lo sabe, realmente el concepto de segundo cerebro, el second brain cerebro digital, no el del estómago, es un término marketingiano que se inventó Tiago Forte, que es un tío, pues es como un gurú de productividad, que es verdad que es muy bueno pues en el tema de gestionar la información digital, tanto en equipos como a nivel personal. Y él tiene un framework, ¿vale? Una metodología a la hora de categorizar la información que se llama PARA, ¿vale? Que viene por proyectos, áreas, recursos y archivo. No sé si más o menos te suena lo que te estoy diciendo. Ese es el sistema que yo intenté implementar en Notion, efectivamente. Eso es, sí. Tienes un intríngulis, porque parece muy fácil, pero es verdad que te hace pensar. No es tan fácil. No, o sea, es un área y que es un proyecto, es lo que más me costaba.
Un proyecto, yo lo explico ahora mismo, un proyecto no, tiene fecha de fin, tiene un objetivo concreto y tiene una fecha de fin, y un área es una cosa que realmente no termina nunca, es como un área de Amigo. responsabilidad. Entonces, dentro de un equipo es muy fácil realmente detectar lo que es un proyecto y lo que es un área. Marketing sería un área porque es una cosa que nunca acaba, pero un proyecto que tú estás haciendo dentro del área de marketing para una empresa en concreta, eso es un proyecto porque va a terminar en algún momento. Tiene una fecha de fin, tiene un objetivo que es él o los objetivos que hayáis decidido dentro del área de marketing. Entonces, lo que es una manera de categorizar y de organizar la información, no pensando tanto en ese, precisamente lo hizo así porque nos rayamos muchísimo pensando en ¿esto qué es? ¿Esto es psicología o es desarrollo personal? Y eso muchas veces nos bloquea a la hora de guardar la información, o luego no sabemos dónde la hemos guardado porque en lo que en un momento tenía sentido en psicología, un mes después tu cabeza piensa en desarrollo personal y lo busca en desarrollo personal. Claro. Y como además luego eso está metido dentro de carpetas y tú las carpetas no las ves, o sea, no encuentras nunca la información. Entonces, este método de organizar la información lo hace no tanto pensando en la temática, en la categoría, sino en la accionabilidad de aquello. Y por eso, o sea, ahí está la diferencia entre un proyecto y un área. Un proyecto es lo más accionable que tienes, ¿no? Porque tienes esa fecha de fin, porque se va a acabar, porque la tienes que tener entregado, lo tienes que tener hecho en esa fecha. Y un área es una cosa que no requiere tanto esfuerzo y tanto foco en ese momento, sino que es más algo, un foco más continuado que tú vas manteniendo pues con buenos procesos, con buenos hábitos, con buenas rutinas, pero no termina nunca. O sea, pues eso, como las funciones de un equipo, las funciones de una empresa se dividen bien en áreas, y luego cada área puede tener sus proyectos, ¿no? Pues los proyectos que hacemos de marketing, los proyectos que hacemos de paid, etcétera. O sea, aquí ya me tendría que meter a ver cómo son las áreas de Mr. Landon. Pero, y eso, claro, ya te digo, ahí me tendría que meter un poco porque es verdad que es una manera muy comprensiva de entender, pues eso, cómo nos va. Luego estaría recursos y luego estaría archivos, ¿vale? Recursos son aquellas cosas que, ya por terminar de explicar el framework, Sí. aquellas cosas que no son un proyecto y que no son un área, sino que son más bien un tema de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, he encontrado este artículo, no me sirve para ningún proyecto, realmente tampoco responde a ningún área, pero pues es una cosa que me interesa porque la quiero tener guardada y entonces ahí ya la guardo como un recurso, y eso sería pues recursos, ¿no? Y luego los recursos pueden ayudarnos con nuestros proyectos y también pueden ayudarnos a mantener nuestras áreas. Y luego ya archivo está pues todo aquello que en ese momento no esté activo, que no quiere decir papelera, quiere decir que en ese momento no tiene nuestra atención. Entonces lo del archivo es una cosa maravillosa porque es como al congelador, esto ahora mismo no requiere mi atención, no lo necesito, lo archivo y luego lo desarchivo si quiero. Y esto, que es verdad que sirve mucho a nivel personal, también se puede llevar a nivel de empresa. O sea, es más, yo cuando he empezado a montar sistemas de gestión del conocimiento de manera como muy lean, sin querer agobiar mucho y que la gente poquito a poco lo fuera implementando, lo organizaba así, en plan, estas son las vuestras áreas, estas son las áreas de esta empresa, luego los proyectos, que si además nos metemos a cómo aterrizar esto en Notion, se pueden relacionar, o sea, tienes una base de datos distinta para proyectos, otra para áreas, y las puedes relacionar y puedes ver dentro de un área todos los proyectos que están dentro de ese área, porque son bases de datos que están relacionadas. Entonces tú luego lo diseñas de manera que yo me meto dentro del área de marketing y veo todos mis proyectos activos de marketing y los proyectos que están archivados, los proyectos que están on hold, y puedo ver también los recursos que están asociados a esos proyectos, ¿no? Entonces ya se hace un poco más fácil el decir, vale, ¿esto dónde lo meto? Porque ya no piensas en qué categoría es, sino en para qué proyecto me sirve o dentro de qué área de mi negocio lo meto. Entonces es más fácil de guardar y es como menos, te genera menos carga mental a la hora de pensar si responde a una categoría u otra, sino que no piensas en ¿para qué me sirve? O sea, ¿dónde puedo accionar yo esto? ¿Dónde es de qué manera lo acciono inmediatamente? Para un proyecto activo, o sea, ahora mismo estoy trabajando en algo que para lo que, o sea, esto me va a servir para eso. Perfecto, entonces en ese proyecto. Y luego cuando se termine el proyecto, claro, esto ya son rutinas y hábitos, que esto es otro de los elementos de un sistema, porque ya te digo, hay procesos, hay personas, pero los mismos hábitos y las mismas rutinas son un elemento más del sistema, ¿no? Al terminar cada proyecto, igual que haces un postmortem, pues una parte del postmortem de ese proyecto no son solamente las preguntas que te puedes hacer del proyecto, sino qué hago con la información que se ha generado o la información que yo he guardado aquí. Me sigue sirviendo para, o sea, este proyecto ya no me sirve, la guardo en un área, la meto en un archivo, me puede servir para otros proyectos, la resurjo en otros proyectos cuando me haga falta, o lo archivo porque en este momento, o sea, me ha servido solamente para esto, pero sé que si lo quiero volver a resurgir, pues voy al archivo y está ahí. Esto es un poco tratar la información como comida. ¿Dónde Sí, la no, puedo? ¿En qué? Sí.
Es que me estaban saliendo tantas preguntas que ha sido como un wow, ¿vale? Pero claro, si te estaba diciendo antes que la categorización, además me estaba acordando, efectivamente, una de las partes estaba varios proyectos y luego la de recursos, ahí era donde más me liaba, ¿no? Que a lo mejor decía, Ya. ay, me creo dentro de recursos una sección que sea, me lo invento, publicidad online, o no, lo rompo más y es Google Ads, Facebook Ads, tal, Ya. o, ¿sabes? Hay muchas veces esa decisión de a ver a qué nivel pongo cada cosa y cuántas cosas voy anidando, era un poco lo que más dudas me generaba, aunque yo creo que también lo de siempre, ¿no? Parálisis por análisis. Será mejor de, oye, empieza y luego ya verás si Exacto. necesitas atomizarlo más, menos o puedes agrupar según cómo vaya un poco creciendo, ¿no? Y Sí, esto nos luego pasa a has todos, dicho, ¿eh? sí, te Esto, imagino. sí, 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 o sea, pero porque además es que la mente encuentra mucho placer en organizar y en dar estructura y en buscar estructura, incluso cuando no la necesitamos, nos gusta porque nos da mucha paz mental, una carpeta más, y voy a crear otra carpeta que lo voy a tener a ti como más organizadito, y es verdad, pero nos pasa a todos y es lo que dices tú, o sea, estoy de acuerdo contigo que hay que empezar, o sea, la estructura, yo lo digo mucho, la estructura hay que ganársela, o sea, tú en principio lo más lean posible y luego según te vaya pidiendo la información y tus propios procesos una cosa u otra, pues ya vas creando más estructuras, más carpetas, o a lo mejor no necesitas carpetas y a lo mejor lo que necesitas son tags, pero esto ya son cosas como muy frikis ya de que un knowledge manager specialist pues lo sabe hacer, cuál es la diferencia entre una carpeta y cómo se relacionan los elementos dentro de una carpeta y si esa relación es tan fuerte como, por ejemplo, si la relacionas a través de tags o lo relacionas a través de enlaces, también depende de la herramienta un poco que uses. No quiero liar, o sea, no quiero saturar con todo esto, pero que es verdad que, claro, todo esto nos lleva a mucha parálisis por análisis. Lo más fácil para empezar es, por eso el sistema de para funciona también, porque son esas 4 cosas que tú pueden fluir, una cosa puede vivir tanto en proyectos como en áreas, por ejemplo, incluso pueden vivir menos el archivo, puede vivir en todo a la vez y luego, y no tienes que darle tantas vueltas y tú te vas ganando la estructura poco a poco, a base de ir observando tus propios procesos e ir aprendiendo también de ellos. O sea, realmente crear un sistema de gestión del conocimiento de una empresa es una manera también de optimizar todos tus procesos, porque aprendes Yo es que de ti me mismo y de estoy tu empresa. imaginando, yo creo, optimizar o hacer limpieza, ¿no? De dices, ostras, voy a tener que documentar todo esto, ¿cómo lo hago? No, voy a hacerlo todo más simple, no me voy a complicar tanto. Ya es como una forma de, con tal de no documentar todo este follón, voy a ver de qué manera o me lo cargo directamente o lo hago más simple, ¿no? Esa Y es ostras, buena también. has mencionado algo que yo no había caído, pero es verdad, lo tenía más como, pues sí que tengo algunos amigos que me han enseñado pues otras herramientas, ¿no? Etcétera, pero cómo se conectan ideas entre unas y otras, que no sé si quiero entrar en ese melón, en el fondo, pero no sé si más pensando en el día a día de una agencia o una empresa donde a lo mejor tiene más importancia la documentación de cómo se hace una tarea o etcétera, es también muy importante, fíjate, si ya me estaba liando con la categorización, la relación entre la documentación, ¿vale? Porque no sé, es como que intento pensar en qué momento voy conectando distintas documentaciones de cómo se hacen distintas tareas y no sé si es simplemente, como decías, como un mundo de enlaces, haciendo referencias. ¿Cómo de importante es eso o podemos dejarlo todo un poquito aislado y cada vez vas a buscar por un lado? A ver, yo soy más fan de relacionar, de crear relaciones, pero porque así es como le damos sentido al mundo, o sea, creando esas relaciones, relacionando una información con otra es como pues se apalanca nuestra cabeza, ¿no? O sea, no llegamos a entender algo hasta que no lo relacionamos con otra cosa que ya conocemos y esto pasa con la documentación y pasa con todo. Realmente una categoría, un tag, tú poner a 2 piezas de información diferentes, a las 2 llamarlas marketing, las estás relacionando, no les estás poniendo una etiqueta que te informa que una es marketing y la otra es marketing, sino que cuando tú pinchas en marketing te van a salir esas 2 cosas. Es decir, que las 2 cosas están relacionadas. O sea, son relaciones, son tipos, diferentes formas de relacionar la información. Los tags, que lo que hacen es equiparar, ¿no? La información, es una relación de tipo, es como heterárquico, creo que es la palabra, que es como que son iguales. Luego las carpetas que crean, o sea, relacionan todos los elementos dentro de una carpeta, están relacionados entre sí, pero están aislados del resto, entonces tienen otra funcionalidad. A lo mejor toda la documentación de un proyecto tiene sentido meterlo en una carpeta porque eso hace que no se mezcle con otras cosas, pero cuando el proyecto se acabe y esa información ya no sea accionable en ese proyecto concreto, igual tiene más sentido ponerle tags para poder relacionarla con otra información parecida.
Ujú. Pero esto es mucho pensar en, vale, o sea, cuáles son los tipos, con qué tipos de información tratamos en esta empresa, qué tipo de información generamos y qué relaciones queremos tener en esa información, entre esa información. Y para mí, ya te digo, sé que lo más fácil es todo en carpetas, creyendo que así no lo está relacionando, realmente sí que está relacionando las cosas que van dentro de la carpeta, pero siempre pensar en, vamos a intentar hacer esas conexiones, pero porque ya te digo, así es como se crea el conocimiento. Es verdad que es Ujú. haciendo conexiones como creamos modelos mentales, es como una pieza de información se convierte en algo con sentido cuando lo conectamos con otras cosas y nos ayuda a que eso tenga más cuerpo y tenga más forma. O sea, información viene de dar forma. Así es como le Ujú. damos forma al mundo a nuestro alrededor. Entonces, yo soy fan de intentar, de pensar eso, de que realmente siempre estamos creando relaciones, aunque no seamos conscientes, siempre estamos buscando esas conexiones. No te tienes que meter en Obsidian a meter, o sea, a conectar una página con otra. No hace falta, o sea, no hablo de ese tipo de relaciones, sino simplemente eso, en Ujú. pensar las diferentes estructuras, maneras de estructurar la información, carpetas, tags, enlaces y pensar el tipo de información que tienes, de qué tipo de relación se va a beneficiar. Tiene tela, ¿eh? O sea, yo es que esto lo Sí, sí, cuento y sí, sé, o sea, pero es muy bonito. que Por eso yo hablo de no me sistemas no me complejos. siento. Pero Claro, claro. sí, Y no me siento mal ahora cuando lo has explicado, como es decir, es que es normal que te plantees muchas cosas porque, bueno, no son decisiones muy triviales a priori, pero claro. sí que es verdad que creo que me queda claro que probablemente si no he empezado a documentar, estar pensando en cómo voy a relacionar la documentación no tenga sentido, ¿no? Un poco lo que decíamos de Claro, empieza y luego, igual que te has ganado el derecho a la estructura, luego mirarás a ver cómo puedes relacionar muchas cosas, ¿no? Cómo puedes transformar exacto. aquello que has ido construyendo, ¿no? Pero bueno, así que 100%. no seáis como Sí, sí. yo, nada de parálisis por Sí. análisis tan clásico en todos los sectores y No. materias, que aquí ocurre un poco lo mismo. Estaba pensando cómo de rígidos o flexibles se debe ser para tener una buena documentación. Es decir, porque estaba intentando pensar en ejemplos, ¿no? Digo, ¿cómo puedo contemplar variantes o casuísticas que pueden variar mi proceso sin convertir esto en un árbol de decisión infernal? O sea, no sé si tú eres partidaria de, imagínate, si hay que hacer una documentación sobre un proceso. Oye, pues si tiene 3 posibles vías, pues me vas a documentar perfectamente las 3 posibles vías en la que puede desencadenar, o simplemente, oye, mira, es una documentación donde mencionas que a veces puede ser A veces será B y a veces será C. ¿Qué crees que es más factible o más beneficioso o es indiferente? Yo diría que me gusta más la segunda opción. O sea, a mí así, escuchándola, me gusta Ujú. más la aproximación del just in case. O sea, vamos a hacerlo así, mínimo viable, documenta lo que se tenga que documentar y si es verdad que si luego vuelves a eso y te das cuenta de que eso se puede refinar, el proceso ha sido refinado, pues entonces actualizamos esa documentación o le Ujú. añadimos más ramificaciones, pero empezar, lo que has dicho tú hace unos segunditos, empezar de la manera más lean posible, porque si es verdad que si tú le pones a una persona a documentar y le haces crear una cosa muy compleja, es que no va a durar documentando. Entonces, Claro. capturar ese proceso, que eso se quede, ¿no? El valor, la perla de aquello con lo que has dado o que has hecho se quede guardado, que se quede capturado, que en ese momento ya fenomenal, porque ya está ahí, ya puede ser compartido, ya puede ser mejorado, pero sobre todo capturarlo en un primer momento y ya habrá tiempo para mejorarlo y poniendo, ya te digo, ponernos exquisitos y esa es Mm. mi aproximación, el just in case. Sí, que probablemente un exceso de estructura o de documentación puede perjudicar incluso a la agilidad de la propia agencia. O no sé, estaba incluso pensando en si puede llegar a existir un conflicto, aquí ya me pongo en modo filosófico, entre la documentación y creación de estos sistemas con incluso en a lo mejor agencias más creativas o donde la innovación es muy importante. No sé si a veces un exceso de documentación puede llegar a haber ahí un conflicto y cuidado, que a lo mejor hay determinadas empresas de que un puntito más de libertad, ¿no? En ese aspecto Sí, puede ser más importante. yo creo que sí. Es verdad que esto es como mucho la excusa que se pone de no vamos a documentar, que se pierde la innovación y se pone la creatividad. Claro, O sea, por yo eso creo que pregunto. creo que sí, creo que si se llegara a Ujú. documentar demasiado es posible, existe ese riesgo, pero de verdad que no me he encontrado nunca con una empresa, una agencia muy creativa que haya pecado de exceso de documentación, porque es verdad que Vale. están haciendo otras cosas, pero sí que es cierto, mira, a mí me regalaron por Navidad un libraco así de gordo del método Sapiens, que es el método que usan en el Bulli, ¿no? O sea, la Ujú. Wikipedia, y es un método que han dado ellos a base de documentar y de refinar esos procesos y escribirlo todo y crear una metodología a base de sus procesos.
y no hay, o sea, no se me ocurre ahora mismo ente más innovador que todo lo que hacen en el Bulli. Entonces, es verdad que es un poco mito eso de no documentamos porque se pierde la creatividad, porque así es como se llega también a la excelencia. Por lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando tú documentas aquellas cosas que donde tu cabeza pues no está aportando valor, te puedes centrar en hacer tu mejor trabajo, que es el trabajo más creativo, el que no tienes que documentar. O sea, al final lo que documentas son las cosas que se hacen siempre igual, para que siempre se hagan igual de bien, pero eso no está reñido con es más, yo creo que documentando dejas más espacio por eso, para que tu cabeza pues pueda innovar y pueda ser más creativa. Así que creo que es un falso Sí, es una debate. falta de creencia, ¿no? O mito. De hecho, estaba pensando, me voy a llevar la contraria, ¿eh? Porque probablemente, digo, como muy bien has dicho, yo creo que al final documentas aquello que probablemente repites más de una ocasión o que más o menos siempre se hace igual. Y, ostras, a lo mejor el hecho de tener documentado algo que siempre haces así, lo que te permite es un día decir, y si ahora se me ha ocurrido probar de esta otra manera, voy a hacer la prueba. Y si funciona, documento, y si no, pues oye, ya probaremos otra cosa distinta, ¿no? Entonces... Para mí esa es como la rule of thumb, el decir, no documento todo, sino aquello que siempre es igual, lo documento, porque ya está, ya el plato que me sale fenomenal. Siempre pongo el ejemplo de la cocina, pero porque creo que es perfecto. Pues es que está, o sea, para eso están las recetas, porque y el Bulli tiene todas sus recetas de si es cómo se hace este plato, y no me digas que no es creativo, pero está documentadísimo, todos los ingredientes exactos, todos los pasos, porque así es como se llega a esa excelencia. Así que sí, total. 100%. Y estaba pensando ahora, ¿quién debe hacer esta documentación? Porque debe haber un responsable porque antes has mencionado ya incluso, imagino que en grandes empresas, ¿no? Que hay como gestores del conocimiento, pero bueno, Ojalá. Igual aterrizándolo más, claro, aquí en España, con pymes, todo más pequeñito, decir, no, contrata a alguien para que, obviamente, probablemente ni tenga sentido, ¿no? Si en los tamaños de empresa que solemos ver por aquí. Pero no sé si cada miembro del equipo debe hacerla crecer, si debe haber un responsable que la debe validar antes de dejarla plasmada, un poco ese delegar versus controlar para que también nadie escriba una locura, decir, ¿cómo que has puesto la documentación que esos...? No, borra eso ahora mismo que menuda cagada estamos cometiendo. Sí. Ojalá hubiera como responsables. No, pero es verdad que es una utopía. A ver, depende mucho del tamaño de la empresa y del equipo y tal. Para mí, a mí me gusta la idea de que la persona que hace X documente ese proceso, pero siempre, esto es lo ideal, creo que no costaría tanto. Siempre tendría que haber una persona que es un poquitito más responsable, es un poquitito más owner de esa documentación. Digamos, el responsable de un departamento es un poco más responsable, aunque que no sea esa persona la que tiene que documentarlo todo, porque creo que esas son las personas que lo hacen, porque al final son las personas que lo hacen las que lo tienen que documentar, pero siempre va a tener que haber una persona que sea un poquitito más responsable de eso, de mirar si esa documentación está actualizada, y para eso sí que tenemos sistemas. Notion es perfecto, pero estoy segura de que cualquier otra aplicación que te permite documentar, a ti te permite crear documentación en una base de datos y poner un estado de está actualizada, necesita revisarse, tienes que revisar esto, o esto está desactualizado desde hace no sé qué. Eso, hay una persona responsable que sí que se tiene que encargar un poco de que eso de que siga siendo útil y de que siga siendo relevante. Hemos mencionado varias veces, o ha salido a lo largo de la entrevista, Notion, ¿vale? Además, Notion, yo sé por aquí que consultora certificada de Notion. Creo que no hace falta preguntarte si es tu herramienta favorita, ¿no? Me gusta. Me gusta un poco, sí, no se mola. Por lo que sea, parece que sí. Vale, es que no sé si aquí se cumple lo de que la herramienta no es lo importante, o no sé si en este caso dices, ya es que Notion es tan buena en comparación con el resto, que has mencionado antes Obsidian, sé que está por ahí ROM Research, que una vez me enseñó un amigo. Entonces, no sé si aquí sí que dices, mira, lo siento mucho, pero Notion está a años luz de cualquier otra solución. Es que no, o sea, yo sí que es verdad que y lo voy a decir siempre, la herramienta no es lo más importante, nunca. Es verdad que yo al final, como Notion la conozco muy bien, no he conocido otras, no conozco tantas, o sea, yo me he especializado en esta, pero porque es verdad que viendo otras me he dado cuenta de que esta es la que me permite hacer es la que me permite hacer a mí mi mejor trabajo en otras empresas, porque es la que conozco mejor y la que tiene como más funcionalidades
funcionalidades integradas y está más pensada para que realmente puedas construir lo que tú quieras, porque es verdad que es una herramienta que al ser un canvas, un lienzo en blanco, aunque ahora no lo parezca tanto, realmente tú la puedes convertir y dejar a un estado por default como un lienzo en blanco, es la que te permite crear más herramientas, pero es verdad que ese tipo de herramientas, porque tú puedes llevar ahí la gestión de proyectos, la gestión de tareas y todo, para mí luce verdaderamente en lo que es la parte de la gestión documental, porque esa capacidad para relacionar bases de datos, pero que esas bases de datos porque eso lo puedes hacer, por ejemplo, también en Airtable, ¿no? Puedes relacionar realmente información en muchísimas herramientas, pero no te permiten además ese nivel de maquetar dentro, de que cada registro tenga embebidos otras bases de datos y crear como tus sistemas, pero no sistemas de una cosa sistematizada y los pasos, sino ese ecosistema digital completo, para mí es de las que mejor te permiten hacerlo. No me atrevería, es más, dudo que sea la mejor para todas las empresas, pero estoy segurísima de que a lo mejor para empresas muy complejas, o sea, llega un momento, y esto pasa con el no-code en general, que tiene mucho más sentido crearte tu propia solución ad hoc, y personalizada para ti, con otro tipo de, porque al final Notion también tiene sus cositas, pero es verdad que para empezar, para lo que a mí me la piden, que es eso, o sea, es llevar la organización y la documentación de un equipo más o menos de un tamaño normal, o sea, a partir de 500.000 personas, depende de cómo sea la organización y de lo que tiene cada persona, se nos va un poco de madre, pero para los casos normales, a mí, ya te digo, esto es personal, a mí me parece de las mejores, pero no me atrevería a decir que es la mejor, no. Y, desde luego, creo que la herramienta no es lo más importante, es un elemento más de ese sistema. Vale, entendido. A ver, me gusta esto porque, has mencionado Airtable y además a mí lo que me pasa es que uno de mis frenos o la sensación que tengo muchas veces cuando hablo con alguien, le digo, hala, una herramienta más. Ahora para la documentación, Notion. Tengo las tareas en otro sitio. La facturación en Holder. Y al final dices, estoy harto de utilizar 7 herramientas que cada una sirve para una cosa. Nosotros precisamente estábamos en ClickUp y nos hemos pasado ahora a Airtable montando un sistema porque queríamos algo como mucho más ad hoc, pero utilizando no code. Y estamos en ese punto donde yo decía, ostras, y si me hago una wiki de toda la documentación en Notion, que simplemente pongo el enlacito, porque en Airtable como que veo que a nivel texto es como mucho más plano, ¿no? Y a lo mejor jerárquicamente se me quedaba corto. O no sabía si incluso, digo, ¿cuál sería la herramienta mínimo viable para montar esto? ¿Un doc en Drive valdría, por ejemplo, para empezar? Oye, lo vas volcando todo en docs y vas enlazando. Hombre, eso nos quita la parte de documentar, pero es verdad que para mí no escala. O sea, es más, yo la mayor parte de la gente que me viene es con la documentación en un Google Drive y en Google Docs, y es como, aquí está todo en carpetas y no encontramos nunca nada, porque lo de las carpetas es que tiene un peligro. Entonces, si se puede, si ya vas a empezar a hacerlo bien, ya vas a documentar, yo directamente me iría a una herramienta que te permita mínimo, pues eso, o sea, relacionar información entre ella, porque es esa manera, que para mí es mucho mejor, de crear esas conexiones, que no solamente sea meter las cosas en carpetas, porque es que las carpetas de verdad que las carga el diablo. Entonces, no sé. Yo sí que probablemente diría que es una muy buena herramienta para empezar. Pero esto depende mucho del tipo de información con el que trates, porque tú mismo has dicho que en Airtable es verdad que es más texto plano, pero es que igual si tú solamente lidias con texto plano, Airtable te vale. Por eso es verdad que una de las cosas que tienes que tener en cuenta al principio es, vale, ¿con qué tipo de información yo trabajo más? Si es con documentación que no está formateada y que solamente es texto, pues es que igual Airtable me vale. Si ya empiezo a meter más imágenes, si tengo que meter más PDFs o más documentos un poco más formateados, entonces empiezas a valorar igual otras herramientas. Notion es muy buena para todo tipo de documentación, porque además esto en Airtable también lo puedes hacer, pero en Notion puedes meter URLs de, pues por ejemplo, un PDF o un Miro, o sea, porque un Miro es una documentación y tú puedes integrar un Miro directamente en Notion, o sea, embeberlo y ver el Miro directamente en una página de Notion, o puedes enlazar a la URL de Miro y eso al final es tenerlo todo centralizado en un mismo sitio. Está claro. Bueno, pues me quito de la cabeza entonces, porque mi idea precisamente era voy a empezar en docs de Drive, que esto ya lo tenemos a mano, pero esto me lo voy a quitar, ya veré si un Notion o con mi socio he hablado que me dirá, ni de coña, te monto lo que quieras en Airtable. Creo que va a ir más por ahí, a ver si se empieza a documentar pequeñas cosas que yo no sé si a la gente le servirá. Creo que una de las fuentes donde más veo información para documentar es compañeros que acaban mandando un email, por ejemplo, a un cliente con unos requisitos para empezar un proyecto y digo, mira, ese cógelo el primero y el siguiente que mandes te vienes aquí, lo mejoras y luego los vas actualizando constantemente como una forma de ir mejorando, ¿no? Y Elena, para ir terminando ya, quería lanzarte la pregunta de, no sé si hay forma de medir
de forma objetiva, que imagino que es lo más difícil, el éxito de un sistema bien implementado? ¿O al final son sensaciones y un ejercicio de consultar, debatir y hablar mucho con el equipo? Para mí sí que hay maneras, o sea, creo que sí que existen, hay mucha literatura de esto, lo que pasa es que yo esta parte la tengo menos controlada, pero sí que hay maneras de auditar un sistema de gestión de conocimiento en métricas, ¿no? O sea, pero esto es, o sea, todo lo que te estoy diciendo es como muy depende, es que depende de tu empresa, depende de la información. No, es normal. En este caso también, cuando te empiezas a plantear en serio crear un sistema de gestión de conocimiento dentro de la empresa, pues tienes que pensar en quién lo va a usar, el tipo de información y también luego, igual que a la hora de hacer un proyecto, cómo vamos a medir el éxito de ese proyecto, pues cuáles son los KPIs que vamos a medir a la hora de ver si esta documentación pues nos sirve. O sea, normalmente lo tienes que ver en la eficiencia de la propia empresa. Si se hace lo mismo que se hacía antes, pero se hace de manera más rápida o se hace con menos recursos, pues eso quiere decir que la documentación está funcionando. Si es verdad que se empieza, hay menos preguntas o hay menos, sentís que se pierde menos información en mails o que hay como menos dispersión, pues eso quiere decir que también, o sea, es verdad que es como muy abstracto todo, pero ya te digo, porque yo tampoco tengo muy interiorizado KPIs mucho más concretos y mucho más medibles, pero creo que sí que hay maneras incluso de sentir si el sistema está funcionando. La eficiencia de la propia empresa, a la hora de comunicar, si se oye mucho de en ese mail que te mandé o, oye, pues no tienes la documentación aquí, pues eso quiere decir que realmente el sistema está funcionando, la gente está documentando, se sabe dónde están las cosas. Yo creo que iría un poco por ahí. Estaba pensando un poco lo mismo, ¿eh? Digo, yo creo que si tuviera que evaluarlo, con lo que me daría con un canto en los dientes es, uno, que hablando con mis compañeros me podían decir, oye, pues sí, hay cosas que hago más rápido, o lo que decíamos, ya no pienso, ¿no? Cada vez que quiero escribir un nuevo cliente o aterriza uno nuevo o tengo que pedir los requerimientos para poder empezar una página web, lo que sea, ya no pienso, lo hago automáticamente. Y dos, el número a lo mejor de preguntas o consultas sobre un tema que se generan, por ejemplo, en Slack, ¿no? Yo creo que serían los más... Sí, que con eso, vamos, yo me daría con un canto a los dientes, desde luego. Si luego además hay otro tipo de beneficios, pues fantástico. Y en la empresa en la que trabajaba yo, en la que estaba todo también documentado, había una frase que era ya como la risa que nos daba a todos, de cuando alguien, nosotros trabajamos en una oficina diáfana, ¿no? Y cuando alguien preguntaba ¿cómo se hace esto? La respuesta era, está la documentación. Eso es una buena medida también. Si la respuesta a una pregunta de dónde está esto, cómo se hace algo, está en la documentación, es que tú fíjate la diferencia en está en la documentación a que alguien se levante y vaya a explicarle a esa persona durante media hora cómo se hace una cosa. Además, eso es que el equipo también lo ha interiorizado y sobre todo, claro, yo creo que eso ocurre, sobre todo me juego el cuello que el primero en decirlo, además con un tonito, es el que además lo ha documentado, como diciendo, mira, me pasé una hora documentando, dejándolo súper fino para que vengas tú aquí ahora que no te ha dado la gana de buscarlo, ¿no? O sea, que vete a la documentación y ahí está. 100% era así. Pues, Elena, para terminar, ¿dónde podemos encontrarte? No sé, página web, newsletter... Sí, tengo una página web que es elenamadrigal.com y en la página web tengo la newsletter que es Making Process, pero es una sección dentro de la página web y yo digamos, o sea que ese es como mi rinconcito de internet. Ahí es donde tengo el blog, tengo la newsletter, hay enlaces al canal de YouTube y a Twitter y tal y eso es lo más fácil, es como el único CTA, elenamadrigal.com. Fantástico. Y nada, a ti que nos estás escuchando, decirte que he visto las reseñas en Spotify, que ya son varias, que todas son de 5 estrellas, así que gracias, que los suscriptores en YouTube poquito a poco siguen creciendo, así que si ya nos sigues o nos has dejado una reseña, gracias, y si no lo has hecho pero te gusta el podcast, pues agradecería muchísimo pues ese apoyo para que parece una tontería, pero la realidad es que nos ayuda mucho. En cualquier caso, gracias por escucharnos un capítulo más y gracias a ti, Elena, por este episodio. Muchísimas gracias a ti y subrayo lo que has dicho. Este podcast mola un montón, así que dejarles buenas reseñas, que es verdad que está saliendo un curro muy chulo. Así que muchas gracias por invitarme, es un placer. Muchas gracias a ti, Elena.